CONSIM 2020, les estaremos presentando 3 casos de buenas prácticas en comunicación interna. En el primer caso, estaremos escuchando a Jaime Alfaro con su caso titulado Saber escuchar para saber comunicar. Jaime Alfaro es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima, con especialización en comunicación empresarial. Actualmente es gerente de marketing, comunicaciones y sostenibilidad de Securitas Perú. Además es miembro fundador y ex coordinador general de la comunidad Diálogo UCI. Y asimismo integrante de la actual directiva de la Asociación Peruana de Comunicación Interna APESI. Presidente del primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna CONSIM realizado en Santiago de Chile en el 2016 y parte del comité organizador del tercer CONSIM Guayaquil 2018, el cuarto CONSIM Santiago de Chile 2019, miembro del comité organizador del quinto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, que es el que estamos disfrutando en estos 3 días. Una nueva visión de la comunicación interna para liderar la estrategia, inspirar el cambio y actuar con flexibilidad y resiliencia. Además, tiene una larga experiencia laborando para importantes consultoras de comunicación, en donde llevó a cabo diversas estrategias para las más grandes empresas que se desarrollan en sectores tales como banca, retail, seguros, consumo, informática, salud, entre otros. Asimismo, impulsa la comunicación interna en el Perú como vicepresidente del Comité de Comunicación Interna de la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham. Expositor en diversos foros y eventos sobre comunicación interna y también colabora compartiendo experiencias y asimismo casos sobre dicha materia en institutos y universidades. Magíster en Gerencia y Administración por la UPC y la EOI de España, además de cursar el Diplomado Internacional de Comunicación Interna en ESAM. A continuación con ustedes nuestro primer caso en el día de hoy. Saber escuchar para saber comunicar. Muchas gracias, Saraí. Regálame un segundito para recordarle a todas las personas que para tener una mejor experiencia les invitamos a usar los hashtag numeral Diálogo CI, numeral CONSIM 2020, numeral Día CI, numeral 7 años Diálogo CI y numeral Escucha CI para este panel. Ahora sí, los dejo contigo. Muchas gracias, Saraí. Ya me estaba sonrojando, tanta presentación. Y en realidad, como siempre digo, lo que más me gusta, más allá de lo que puedo haber estudiado o de lo que puedo representar en estos momentos, es que en mi ADN está la colaboración. Me encanta colaborar, me encanta compartir. Es por eso que estoy donde estoy y hago lo que hago. Si se han dado cuenta, formo parte de asociaciones o entidades que de alguna u otra manera lo único que buscan es compartir comunicación interna, y también soy parte de Diálogo, por supuesto. Y en ese sentido, muchas de las cosas que he aprendido a lo largo de todos estos años, también las he puesto en práctica en la empresa donde laboro. Y precisamente, este es el caso que voy a contar. Como tengo 30 minutos, voy a tratar de ser muy puntual con algunas cosas. Me hubiera gustado de repente, tener un poco más, obviamente, de tiempo, pero está muy bien estructurado el CONSIM en ese sentido. Perdón. ¿Se puede ver la presentación? ¿Alguien me confirma, por favor?
Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Excelente. Bueno, esta presentación es Saber Escuchar para Saber Comunicar. La he titulado así porque, en definitiva, una de las cosas que más hacemos en la organización donde yo trabajo, que es Securitas, es escuchar. Y escuchar no es que haya sido una, digamos, una experiencia que nació de la noche a la mañana. Escuchar ha sido todo un proceso, todo un aprendizaje además, porque nosotros hemos cometido muchos errores para llegar a hacer lo que estamos haciendo en la actualidad, para llegar a conectar con nuestro personal. Una de las grandes cosas que nos dimos cuenta con el paso del tiempo era de que para el directorio la comunicación interna estaba funcionando de manera perfecta, no había ningún error, no había ninguna falla, todo andaba muy bien, producíamos muchísimas cosas. ¿Y qué pasó? Que nos dimos cuenta de que a quien teníamos más que agradar o conectar, no era con el directorio necesariamente, sino con nuestros trabajadores. ¿Y por qué les digo? Porque, por supuesto, somos una empresa de servicios que tiene aproximadamente en el Perú 7.000 colaboradores y en el mundo somos aproximadamente 370.000. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué es importante mencionar lo que estoy diciendo? Porque de ese gran porcentaje, o mejor dicho, de ese número, el 98% del personal es operativo. Y ya más adelante les voy a contar qué significa esto, o qué reto significó para nosotros ello. Bueno, nosotros como empresa tenemos aproximadamente 86 años, somos de capitales suecos. Esa foto que ustedes ven ahí es una foto real, histórica, de uno de los primeros servicios con lo que nace la empresa. Nosotros somos una empresa de seguridad. Y esa empresa nace en Suecia con el objetivo de brindar vigilancia nocturna para, de alguna u otra manera, monitorear lo que en aquel entonces ocurría mucho en las ciudades europeas, eran los incendios. Y entonces este grupo de personas se dedicaba precisamente a monitorear de que apenas se detectara algún incendio se puede intervenir o se puede llamar a los bomberos. De alguna otra manera así nació el negocio. 86 años después, la persona que lo fundó jamás imaginó que iba a estar en 56 países del mundo y que de las 5 personas con las que inició el negocio, hoy somos 370.000 en todo el mundo. En Latinoamérica ingresamos en el año 2000, en el Perú en el año 2007. Actualmente somos alrededor de 6.000 personas y facturamos el año pasado alrededor de 300 millones de soles. La seguridad privada en el Perú es un negocio muy importante, muy fuerte, tan importante por supuesto que durante la pandemia fue uno de los pocos que tampoco paró. Quiero compartirles esto de manera rápida porque es importante. Estos son los pilares de nuestra organización, nuestro propósito, nuestros valores y también, por supuesto, que somos una empresa que trabaja con sostenibilidad. Y cuando hablo del propósito, esto es algo muy interesante porque es algo reciente, tiene un poco más de un año y se convocó a un montón de personas alrededor del mundo de la empresa y se les preguntó por qué nos levantamos a hacer lo que hacemos, qué cosa es lo que hace que te pongas el uniforme todos los días y salgas orgulloso a trabajar por la empresa. Y luego de las más de 1.000, de cientos de respuestas que hubieron, la empresa llegó a este punto. Nosotros ayudamos a hacer de tu mundo un lugar más seguro. Me gustaría detenerme ahí, pero no voy a pasar, voy a seguir con los valores. Los valores son importantísimos porque además, si se dan cuenta, nuestro logotipo o isotipo tiene 3 puntos rojos o 3 círculos rojos. Esos círculos rojos representan a nuestros valores corporativos. Nuestros valores corporativos son importantísimos, día a día los recordamos en cada ceremonia, en cada presentación o en cada post que ustedes van a ver, siempre de alguna otra manera está inmerso los valores de la organización. Porque para nosotros los valores no son un concepto, sino tienen que ser una forma de ser y de vivir para la organización. Y sostenibilidad, por supuesto, si no somos en nuestro ADN está el ser una empresa sostenible. Nosotros justamente estamos acabando nuestro reporte de sostenibilidad que muy pronto lo vamos a presentar. Y sostenibilidad es un área de la cual desde hace aproximadamente 9 meses me estoy encargando yo. Me dieron esa nueva responsabilidad, la cual he asumido con mucho gusto. Y aquí viene lo importante.
los quiero situar. Miren la presencia que tenemos en todo el Perú. Somos 6.715 empleados aproximadamente en 24 departamentos del Perú. Y quienes conocen el Perú saben que Perú tiene costa, estamos pegados al mar, al Océano Pacífico, tenemos sierra, es atravesada por la cordillera de los Andes de norte a sur, y de sur a norte, obviamente, y tenemos selva también. Entonces, ¿por qué es importante recalcar esto? Porque al tener un montón de presencia, se vuelve muy importante el hecho de conocer al personal, y eso lo voy a explicar más adelante. Estamos en diversos segmentos del mercado, energía, gas, petróleo, mineras, es decir, estamos en todos los segmentos más importantes del mercado a nivel mundial, no solamente nacional. Por ejemplo, para darles un dato, estamos en 250 aeropuertos del mundo brindando los servicios de seguridad, no solamente con hombres, sino también con cámaras, con distintos servicios electrónicos, con alarmas, con sensores, a autos. Tenemos acá en el Perú, por ejemplo, más de 10.000 vehículos cuentan con GPS de nuestra empresa. Tenemos un gran centro de control desde donde monitoreamos y siempre, cada vez que puedo, invito a una persona para que pueda ir a la empresa y mostrarle las bondades que tiene la organización, porque esa es una de las cosas que hacemos en comunicaciones, también invitar no solamente a periodistas, sino también a alumnos de las distintas universidades que quieren conocer un poco más sobre cómo se maneja un negocio de seguridad, pero también alumnos de la Facultad de Comunicaciones. Y nuestras puertas están abiertas siempre, y eso es algo que siempre lo manifiesto, nuestras puertas están abiertas siempre, de poder aportar con nuestra gente. Para todo nuestro personal o para todas las personas que deseen conocer un poco más de la organización. Nuestros servicios están la seguridad especializada, aviación, protección, seguridad electrónica, creo que ya se los comenté. Ahora, me quiero detener un poco aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque al estar en costa, sierra y selva, norte, centro y sur, tenemos un gran reto, o teníamos un gran reto que ya, por supuesto, desde hace tiempo lo venimos cumpliendo. ¿Cómo conectar con personal que además un 98% se encuentra trabajando en unidades distintas, en espacios geográficos distintos, y nunca necesariamente van a la oficina? Es decir, nosotros tenemos una semana de reclutamiento y entre capacitación y todo, les damos el uniforme, la bienvenida, los capacitamos y luego van a brindar el servicio al cliente. Es decir, se dan cuenta del reto para la comunicación, cómo llegamos a personas que no están en el mismo espacio geográfico. Generalmente las empresas tienen el reto, incluso algunas tienen fábricas, algunas tienen, digamos, sitios en donde sí, los empleados no están necesariamente en las áreas administrativas. Pero ¿qué haces cuando el 98% de ese personal no está en una oficina? No está viendo tu marca. ¿Cómo haces para conectar con un colaborador que está viendo más la marca del cliente y que incluso en muchos casos el cliente lo invita a reuniones y lo hace sentir más parte de su empresa que de la propia empresa que es su empleadora? Entonces, eso también, por supuesto, se convierte en un gran reto para los comunicadores. Y eso era lo que les estaba comentando. El 98% de nuestro personal es operativo. Todos laboran en espacios físicos de nuestros clientes el 100% de su tiempo. ¿Se imaginan? Es decir, no nos ven para nada. Entonces, aquí también es muy importante el liderazgo que podamos ejercer. Es muy importante cómo conectamos con ellos. Y aquí lo vamos a decir sin ningún problema. Nosotros estábamos haciendo una comunicación que creíamos tan perfecta, tan bonita, tan dedicada. Hacíamos tradicionalmente hace algunos años atrás un periódico por el cual nos desvivíamos y creíamos de que estábamos en el camino correcto. Tanto así que cuando nos reuníamos en directorio, ¿no? El directorio estaba muy contento con lo que se estaba haciendo porque, claro, veían un periódico que se hacía, veía un periódico espectacular, lo hacíamos con papel reciclado, lo hacíamos de la mejor manera, le dedicábamos mucho tiempo, etcétera, etcétera, pero nos comenzamos a dar cuenta de algo y les quiero mostrar aquí
cómo era el periódico. Ese periódico era, como les vuelvo a repetir, con papel reciclado. Claro, por supuesto, teníamos que hacerlo así. Además, contaba historias de nuestro personal. Dábamos espacio para que nuestro propio personal cuente qué cosa hace más allá de necesariamente de la empresa. Y teníamos una página dedicada a todo eso. Inclusive dábamos temas de dietas. Nosotros, los comunicadores, estábamos volando, como se dice, ¿no? Felices, contentos, porque decíamos, oye, qué espectacular, nos va, etcétera, etcétera. Pero aquí viene algo que mi querido amigo y colega Manuel Tesi siempre lo saca a relucir en algunos momentos, ¿no? Aquello que no se dice. Es decir, cómo un comunicador interpreta aquello que no se está diciendo, pero te está mandando mensajes sin necesariamente decírtelo. Por ejemplo, nosotros teníamos este securigrama, y ese securigrama se supone que lo tenías que llenar y lo tenías que enviar luego, porque había unos premios jugosos, y de alguna otra manera ese securigrama estaba lleno de cosas muy importantes de la organización, que para llenarlo tenías que haber leído todo el periódico, de alguna otra manera, o gran parte del periódico. ¿Y qué pasaba? Que mes tras mes no llegaban los securigramas. Es decir, no se llenaban las ánforas como pensábamos que se iban a llenar, y preguntábamos qué podría estar pasando, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que está mal? ¿Qué estamos haciendo de repente mal? Y claro, y entonces es ahí cuando nos dimos cuenta de que teníamos que agarrar y hacer algo mucho más allá. Comenzamos a irnos mucho más de viaje, comenzamos a salir mucho más allá, y comenzamos a darnos cuenta de algo en vivo y en directo, cuando conversábamos con nuestro personal y le preguntábamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal te pareció el periódico? Y algunos nos decían, ¿qué periódico? No me llegó el periódico, hace tiempo que no me llega el periódico. O algunos decían, sí lo leí, bonito, ¿no? Pero entonces nos comenzamos a dar cuenta de que había algo que no estaba bien. Y es que aquello que nosotros creíamos que estaba espectacular, que estaba muy bonito y estaba muy bien hecho, realmente no lo estaba. Y esto me viene a la mente algo que yo dije, y esta es una sección muy bonita que tiene Vector C, no sé si la sigue teniendo, que se llama 100 zapatillas. Vector C es una consultora y precisamente el día de ayer estuvo Gabriela Caselli como parte de las ponencias, y ellos me hicieron, entre muchas preguntas, me hicieron una que yo siempre trato de resaltar, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que recién empieza a trabajar en comunicación interna? Y me salió aquello que por experiencia, esta entrevista fue en el año 2000, hace 3 años, en el año 2017, y me salió la respuesta que por experiencia vivida, lo dije, ¿no? Un comunicador debe ser ante todo curioso. No te quedes en tu sitio, sal, camina, observa, acércate, conversa, escucha, humaniza la comunicación. Una de las cosas que me di cuenta con el paso del tiempo es que las conversaciones más ricas, si eres una empresa de servicios y tu personal está mucho más afuera que adentro, una de las cosas más ricas es conocer el servicio, ir. Entonces, una de las cosas que más hicimos en todo ese tiempo, desde hace algunos años, es viajar. Y viajamos por todo el Perú y nos conectamos con nuestro personal. Yo mismo iba, e incluso, lo cuento de manera más práctica, había momentos en que me iba a jugar fulbito con ellos. Me iba a tomar un desayuno, almorzábamos, cenábamos, tomábamos una gaseosa. Comencé a llevar los espacios de comunicación a algo más informal, y ahí me comencé a dar cuenta real de lo que ocurría en el negocio. Ahí fue cuando me di cuenta realmente de lo que estaba hecho el negocio, cuando conversé con ellos, pero además cuando iba y visitaba a los clientes, porque por supuesto también un comunicador tiene que conocer, como nosotros nos dedicamos a la comunicación en la empresa, no solamente la interna, también vemos la externa, queríamos también conocer la opinión del cliente, qué siente el cliente, cómo ve el cliente. Entonces, estos viajes fueron una experiencia maravillosa, porque ahí es donde realmente pude conocer esto de que realmente, si eres un comunicador interno, las cosas más bonitas no van a ocurrir detrás de un escritorio. Definitivamente las cosas más bonitas ocurren saliendo, andando, caminando, conociendo. Alguien por ahí decía poniéndose el overol. Y entonces eso es lo que hicimos, nos pusimos el overol.
y salimos, nos conectamos con el personal, nos conocimos con el personal, comenzamos a tener un mayor contacto con el personal y nos dimos cuenta que, por supuesto, el periódico tal vez eran lo que no querían. Algunos lo destacaban y otros lo resaltaban, pero la gran mayoría no le interesaba el periódico. Entonces, claro, eso significa algo mucho más allá, ¿no es cierto? Entonces, trasladamos al directorio lo que estaba pasando. Algo está pasando, tenemos que acercarnos más, de repente están sintiendo mucha distancia entre nosotros y ellos, y por eso es que comunicaciones internas en Securitas se puso al overall y salió. Y lo único que hace, bueno, o una de las acciones más importantes que hace es salir y conectar con la gente. Aquí no hay otra. Nuestro personal va muy poco a la sede y lo que nosotros tenemos que hacer es ir. Y cuando van a la sede, nosotros nos encargamos de recibirlos, de atenderlos, de darles incluso a algunos, como les vuelvo a repetir, solamente fueron una vez a la empresa, no conocen muchas partes de la empresa y los paseamos por la empresa y les presentamos a gerentes y hacemos una conexión mucho más amplia, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco de lo que aprendí en la cancha, es decir, las cosas más maravillosas para un comunicador, sobre todo si trabajas en una empresa de servicios, no ocurren detrás de un escritorio, sino ocurren saliendo, escuchando, siendo curioso. Entonces, el reto que nos propusimos fue generar un espacio de escucha e interacción continua que tuviera una gran cobertura con nuestro personal. Es decir, teníamos que dejar atrás el periódico, teníamos que dejar atrás otras tantas cosas que estábamos haciendo y comenzar a crear algo que sea mucho más cotidiano, que esté mucho más ahí. ¿No es cierto? Muchas veces, lo vuelvo a repetir, esta confección del periódico y todo ello fue pensado en un directorio, fue sentado, fue en la mayor comodidad, y esta herramienta que nace de acá y que les voy a presentar es muy sencilla y muy simple, porque también digo, otra de las cosas que a veces hacemos los comunicadores es querer poner la intranet, querer hacer un montón de cosas. Yo no digo que eso está mal, pero por supuesto, si es que tienes el tiempo para capacitar, si es que tienes el tiempo para entregar una nueva herramienta de comunicación, bienvenido. Pero si no tienes el tiempo, como no lo teníamos nosotros, ya no podíamos esperar más. Si además no tienes mucho presupuesto, ¿no es cierto? Teníamos que encontrar una manera de encontrar y de conectarnos con nuestro personal, porque claro, yo tampoco puedo estar viajando todo el rato y en todo momento por todo el Perú. Por supuesto que tenemos que generar una interacción a través de un canal, ¿no es cierto? Entonces, claro, como les repetía, como les mencionaba, teníamos presupuesto para plataforma OPP cero, ¿no? ¿Cuántos comunicadores que están aquí presentes se deben haber topado con esto, de que tienes muchas ideas, hay muchas cosas y de repente presupuesto cero, y el tiempo para invertir en capacitación también, cero? Entonces nos sentamos y comenzamos a preguntarnos qué podemos hacer e hicimos algunas encuestas, por supuesto, y nos dimos cuenta de algo muy, pero muy importante. Nuestro personal, incluso cuando le preguntabas cuál era su correo electrónico, no lo recordaba, porque decía que no ingresaba a veces mucho a su correo electrónico, pero sí usaba todo el tiempo el Facebook. Entonces, sin inventar necesariamente la rueda, sin necesariamente hacer algo extraordinario, sin necesariamente sentarte en una especie de laboratorio con miles y miles de deposits o qué sé yo, nació esto. ¿No? Ya teníamos esta serie de herramientas de comunicación, no los voy a marear, no los voy a presentar, y lo último que unimos a todo fue esta página de acá, que es un grupo cerrado de Facebook al que llamamos comunidad Soy Securitas Perú. Y claro, ustedes dirán, pero claro, es muy fácil armar un grupo cerrado. Por supuesto, es muy sencillo armar un grupo cerrado, etcétera, etcétera, pero el reto está en crear una comunidad. Porque una comunidad es distinto a solamente tener un grupo cerrado. Una comunidad significa una conexión constante, interacción constante, intercambio de ideas, intercambio de pareceres, ayuda, colaboración, y eso es algo que en el área de comunicaciones hemos construido paso a paso, pulso a pulso, día tras día, porque no es sencillo, por supuesto, pareciera que sí, porque cada uno de nosotros tiene un Facebook y seguro pertenecemos a muchos grupos.
¿no es cierto? Pero este grupo es un grupo profesional, es un grupo que se dedica básicamente no solamente a transmitir, sino sobre todo a escuchar. Y eso fue lo que queríamos, escuchar a nuestro personal, que nuestro personal se exprese, que nuestro personal comparta. Muchas veces nosotros como empresa siempre estamos pensando en compartir, en compartir, en compartir información, y muy poco pensamos en cómo hacer para que nuestros colaboradores sean los que compartan la información, sean los creadores de historias, sean el centro, el núcleo de la historia. Entonces fue así que armamos esta comunidad y lo vuelvo a repetir. Es un grupo cerrado, ¿sí? Exclusivo solamente para trabajadores de la empresa. Se les pregunta 3 veces. Hay 3 preguntas mágicas que se hacen para poder aceptar al trabajador dentro del grupo. Y como le digo, fue creado con el objetivo, como un espacio de escucha, de integración, de mantenerlos conectados con todo el personal a nivel nacional. Imagínense, tenemos en mineras, tenemos en un puerto, tenemos en centros comerciales, costa, sierra y selva, ¿no? Y entonces, para nosotros es muy importante tener una proximidad, aunque sea de manera digital. Claro, yo siempre digo, esto no es arte de magia tampoco, porque si tú generas la conectividad por acá, tiene que haber una correlación con la conectividad del frente a frente, ¿no es cierto? Si solamente eres mágico a través de las redes sociales, pero no en el cara a cara, no en el frente a frente, por supuesto que hay una disonancia, ¿no? Entre el decir y el hacer. Y eso sabemos que en comunicación interna es un pecado mortal. Entonces, claro, aquí escuchamos opiniones, accedemos de manera más efectiva a las novedades de la empresa, compartimos contenidos entre todos. En fin, yo les quiero mostrar algunas de las cosas que hacemos. Lamentablemente creo que no se ve muy bien, pero voy a entrar un rato después al grupo. Nosotros lo que hacemos es generar posts, por supuesto, y nosotros tenemos una especie de moderador que es Max Segura, y siempre de alguna otra manera, aquí lo interesante es que del 100% de contenido que puede haber en el mes, el 65-70% es contenido del propio trabajador, no es contenido de la empresa. La empresa manda de vez en cuando cosas cuando se necesita comunicar, como por ejemplo esto de aquí, ¿no es cierto? Que ya las boletas ya no, nuestros trabajadores ya no van a recibir más las boletas físicas, sino van a recibir las boletas de manera electrónica. Entonces, estas cosas sí las tenemos que comunicar, por supuesto, pero nosotros incentivamos a que este canal sea de ellos, es de ellos y para ellos. Queremos que ellos conecten, queremos que ellos suban, compartan sus cosas, compartan sus momentos, no solamente de felicidad laboral, sino también sus momentos de felicidad familiar, cuando nace un hijo. Damos mucho espacio para la comunicación humana, porque nos preocupa conectar con el colaborador, pero sobre todo con el ser humano. Y esto no es un efecto pandémico, esto no es que por la pandemia, esto lo venimos haciendo desde hace tiempo. Por eso es que durante la pandemia lo único que hemos hecho es abrir un poco más los oídos, tener más actividad en este grupo, pero no es que hayamos querido conectarnos más humanamente con el personal a raíz de lo que está ocurriendo, sino lo que buscamos es precisamente continuar, tener esa cultura que hemos cultivado, la cultura de la escucha desde hace muchos años. Este año, por supuesto, nos funcionó muy bien, porque gracias a esa escucha es que a partir de ahí hemos tomado decisiones. Voy a pasarlo porque creo que estoy con el tiempo, voy a pasar algo rápido. Mandamos, por supuesto, temas relacionados a salud también. Y aquí están nuestros colaboradores conversando, hablando, mencionando lo que sienten, estar en la empresa, mencionan el propósito de la empresa, haciendo simulacros, compartiendo estas cosas que de alguna otra manera, por ejemplo, esto es aquí en un centro comercial de acá, pero le contestan desde la selva, lo felicitan desde la sierra, lo felicitan norte, sur. Los compañeros también de alguna otra manera se inspiran cuando ven esto y también quieren ponerlo en práctica en otros sitios. ¿No es cierto? Entonces, de alguna u otra manera esto nos pone en un relieve muy importante, en que el colaborador se siente parte importante, el colaborador se siente el centro de la noticia, el colaborador es además el gestor de las noticias. Nosotros lo único que hacemos en el área de comunicaciones es moderar, es decir, nunca falta alguien que quiera poner algo relacionado de repente a religión o cosas que de alguna otra manera tratamos de evitar en estos casos,
por un tema de respeto a las creencias, ¿no es cierto? Esto es colaboradores conectados, mencionando el propósito de la organización, sintiéndose tranquilos, sintiéndose orgullosos, la gente saludando, la gente contestando. Y todo ello, de alguna manera, tenemos que medirlo, como en comunicación, todo lo medimos. El evolutivo de crecimiento en cuanto a la cantidad de conectados, el evolutivo de publicaciones, por ejemplo, estas son las publicaciones que se han hecho de enero a junio, y si se dan cuenta, las publicaciones de la empresa han subido y han sido este año, o a lo que va del año un poco más. ¿Por qué? Por el tema del efecto pandemia. Lo que hemos hecho es comunicar más, informar mucho más, ¿no es cierto? Y entonces eso ha hecho que las publicaciones, yo les comentaba que usualmente suelen ser 65 o 70% del personal versus 30% de nosotros. Y esta vez la empresa ha igualado, por supuesto, la cantidad de posts. Y esto, por supuesto, tiene que ver por el tema del estado de emergencia. También medimos los sentimientos, los positivos, los neutros, los negativos, el sentimiento, qué cosa está sintiendo la gente, cómo lo está manifestando, qué están diciendo, cómo lo están diciendo, de qué manera nos puede ayudar, más que lo positivo, lo neutro, lo negativo. Rescatamos lo negativo, adoramos que nos escriban y que nos digan algo que está mal, porque eso nos permite mejorar. Si no sabemos, si no, vamos a estar, como yo siempre digo, en un directorio sentados, no ocurren las cosas mágicas a nivel de comunicación. A nivel de comunicación, en una empresa como la nuestra, las cosas mágicas están allí, en el campo, lo que nuestra gente está diciendo, lo que nuestra gente está sintiendo. Miren, además medimos los temas de conversación que se generan. Si se dan cuenta, bueno, de repente las personas que están en otro país, el tema de AFP, CTS fue muy sonado durante los 2, 3 primeros meses de pandemia. Y ello se debió a que el gobierno autorizó el poder sacar dinero de las AFP y de las CTS. Y entonces hubieron muchas preguntas relacionadas a ello. Y eso nos ayudó a ¿qué? A hacer un post relacionado a AFP y a CTS. ¿Se dan cuenta? No es que nos imaginamos que nuestro personal puede estar teniendo dudas o consultas sobre AFP, CTS. No, al contrario, esto es real. Entonces, con esta información nos vamos al directorio y desde el directorio se toman las decisiones. Muy importante, ya no estamos pensando o creyendo lo que se está diciendo, sino estamos yendo con información valiosa, ¿no? Si se dan cuenta, la gente preguntaba por temas de salud, por sus insumos, por temas de préstamo, querían, hay algunos convenios con bancos, etcétera, por el tema de trabajo, la gente quería saber qué iba a pasar con sus puestos de trabajo ante la situación, ¿no? Entonces, estos son datos reales que lo único que hacen es abrir el campo para nosotros luego saber qué comunicar. También identificamos quiénes son las personas que más comentan y cómo lo comentan, ¿no es cierto? La cantidad de comentarios que hacen, la cantidad de preguntas, porque además después les enviamos una felicitación y un agradecimiento por ser los impulsadores de la comunidad, como se dice. Estas personas están muy conectadas, siempre diciendo, comunicando, contestando a los compañeros, porque una de las cosas más ricas que este grupo nos puede dar es que si un compañero del norte tiene una duda y de repente el del sur tuvo la misma duda en algún momento, el del sur le contesta a la persona del norte. La empresa ya no interviene incluso muchas veces en esa conversación, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para sacar esto? ¿Cómo puedo hacer para el otro? Entonces la persona del sur le contesta, mira, yo hice esto, la empresa me ayudó así. Entonces, eso es comunidad. Cuando la conversación se enriquece entre ellos mismos y nosotros como empresa estamos simplemente viendo o moderando o participando poco. Y bueno, y ya para terminar les quiero comentar esto de acá, que es lo que hemos hecho durante la pandemia, que son los Securitas en vivo. Hemos conectado a los líderes con los colaboradores. ¿Qué quiere decir? Que todos los jueves del año, desde que ocurrió esta pandemia, venimos haciendo conexiones a través de esta plataforma, a través de este grupo, y en la cual nosotros lo que buscamos hacer es, por supuesto, poner un tema que nosotros vemos que está ocurriendo, que está preguntando más la gente. Si la gente está preguntando más por temas de SUCAMEC es la entidad reguladora, entonces nosotros agarramos y ponemos al responsable de SUCAMEC, por ejemplo.
¿no? Lo ponemos ahí para que él hable y además conteste la serie de preguntas que la gente hace. Estos son un poco los números en las transmisiones, esas son un poco las cosas que la gente viene diciendo, sintiendo. ¿Y a qué conclusiones estamos llegando con esto? ¿Qué hemos ganado escuchando? Primero, mayor cercanía hacia nuestros colaboradores, con nuestros colaboradores. Desde que nos propusimos a ir, visitar, estar, conocer de cerca, escucharlos, generar una conexión mucho más rica en el cara a cara, decidimos que también, por supuesto, eso lo podríamos trasladar a través de las redes, y eso es lo que hemos hecho. Con la escucha lo que hemos generado son mayor cercanía hacia nuestros colaboradores. Estamos proyectando una mayor transparencia en cada una de nuestras acciones, además de identificar problemas y plantear soluciones, identificar a los colaboradores más participativos, generar mayor sentido de pertenencia hacia la organización, propiciar la colaboración y acercar más a los líderes con los colaboradores. Y solamente les quiero pasar unas imágenes, porque claro, esta imagen es del año 1934, es nuestro fundador, yendo a visitar precisamente a un cliente y por supuesto conversando con el personal que está ahí en el cliente. Esta foto siempre digo que es histórica y es una piedra fundacional de lo que es el liderazgo y de lo que debe ser un líder cercano, un líder que trabaja en la empresa, cómo debe ser cercano con su personal. Esta foto habla por sí sola, es el ejemplo claro. Como lo vuelvo a repetir, tú puedes conectar mucho con la gente por redes sociales, pero si en el día a día, en el cara a cara, esa conexión no existe, muy probablemente, por supuesto, que esa magia que conecta a través de las redes sociales sea fugaz, como siempre digo. Y ese es el ejemplo. Nuestro presidente yendo a visitar unidades, estando cerca de nuestro personal, yéndose a una minera, yéndose a un centro comercial, yéndose a 3.000, 4.000 metros, para escuchar, para entender, para conocer más, y no, por supuesto, solamente estar en un directorio. Yo creo mucho en que todo ello, de alguna otra manera, significa que somos una empresa que está conectada, porque y una empresa conectada, una empresa que se comunica, una empresa que busca esa conexión con su personal, lo hace también por un sentido del propósito, ¿no? Y recuerda, nuestro propósito es, nosotros ayudamos a hacer tu mundo un lugar más seguro. Y en ese sentido, creo yo que las empresas en general tenemos una gran responsabilidad. Y esta frase la encontré justo hace algún tiempo atrás y siempre que puedo la comparto en las diversas ponencias donde participo. Las empresas son criaturas fantásticas y hay que cuidarlas, porque cuando son cuidadas hacen mucho bien a la sociedad. Dan empleo, brindan soluciones a los clientes, dan vida a los proveedores, desarrollo profesional, entre otras cosas. Esa es una frase de Manuel Alcázar, del PAD de Piura, y si queremos tener, por supuesto, criaturas fantásticas, si queremos tener empresas que hagan mucho bien a la sociedad, tenemos que preocuparnos por aquellas personas que hacen que las empresas brillen, que hacen que las empresas salgan adelante, que hacen que aquel bendito número que siempre nos ponen a inicio de año se logre. Sí, las empresas, de alguna otra manera, nosotros, los profesionales de comunicación interna, tenemos un nexo muy importante ahí. Representamos mucho, por supuesto, a la empresa, pero tenemos que impulsar cada vez más esa comunicación humana, de cercanía hacia nuestro personal, de conocer más hacia nuestro personal, porque finalmente esas personas hacen que la empresa brille. Y bueno, y esto era lo que yo les quería contar a grandes rasgos. No sé, he corrido de repente un poco, no sé cómo estoy con los tiempos, pero no quería terminar sin saludar a mis compañeros de Diálogo UCI, y eso es algo que comparto o que lo tengo compartido en mi Twitter como algo fijo. A lo largo de estos 7 años con la comunidad Diálogo UCI he aprendido que lo trascendente está en colaborar, en construir algo en lo que crees, y que ello, con el paso del tiempo, deje de ser de uno para ser de todos. Diálogo UCI es de todos. Feliz 7º aniversario Diálogo UCI y feliz Día Internacional de la Comunicación Interna. Gracias.